Hola mi gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente. Estoy muy emocionada que estás aquí porque eso quiere decir que estás en tu camino de conexión con tu esencia para empezar a manifestar la vida que siempre has querido. Así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Demente. Y les tengo que decir que el día de hoy les tengo pura sabiduría. De verdad que cada una de las palabras de este hombre que entrevisté es tan sabia, además de su historia tan cautivadora, que estoy segura que este episodio va a impactar en tu proceso de alguna forma, pero segura. Mi conclusión al final de esta conversación es que no todas las prácticas son para todo el mundo y tenemos que aprender a conectar con lo que nos sirve y lo que nos resuena a nosotros mismos. No porque a nuestro amigo, a nuestro familiar le funcionó algo quiere decir que es tu camino. Todos tenemos atributos diferentes y tenemos que saber identificarlos. En este episodio aprendemos de muchísimos temas, pero en particular vamos a hablar de Qigong Imperial y para esto tengo como invitado especial a Piti Parra, quien es un maestro de las artes internas, pero mejor lo voy a dejar a él que se presente. Así que mil gracias por darle clic a este episodio y empecemos. Hola Piti, ¿cómo estás? Bienvenido a Demente, qué placer tenerte aquí con nosotros. Hola Valerino, qué placer el mío por esta invitación que me estás haciendo, qué chévere, muchas gracias. No, a ti por darme el espacio, de verdad que hace rato tenía muchas ganas de tener esta conversación contigo. Eres una persona muy interesante y estoy segura que toda la comunidad se va a beneficiar de todo el conocimiento que nos vas a transmitir y toda la inspiración que también nos vas a impregnar, con la que nos vas a impregnar para seguir avanzando en estos procesos de desarrollo personal, de crecimiento, de conexión, de expansión de conciencia, en este proceso en el que estamos todos los que pues están escuchando toda esta información y que nos enriquece muchísimo a todos. Muchas gracias, qué rico que así sea. Ojalá podamos hacer alguna pequeña acupuntura en los estados del corazón para que se expanda la conciencia con todo esto tan bueno que tú haces. Qué delicia, qué delicia. Piti, y antes de avanzar, hablar un poquito de nuestro tema, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de ti? ¿Quién eres tú? ¿A qué te dedicas en este momento? Y después vamos a entrar un poco en tu historia. ¡Ja! Pues en este momento ya en el camino de salida me dedico especialmente, no únicamente, pero especialmente como a tejer las herramientas, los modelos y los postulados del conocimiento de las culturas ancestrales aplicado al mundo moderno. Soy Mm, como trato de hacer como un link entre esas dos en las que me ha tocado meterme pues por coincidencias y sincronicidades de la vida. Entonces, ni creo en un mundo occidental moderno, profesional, sedentario, urbano, tecnológico, así como está, porque creo que es una maravilla y me encanta, pero que tiene varias trampas. Ni creo tampoco pues en una utopía paralela de tener que irnos a una ecualdea y solamente vestirnos de cogis y mambear y estar en conexión con la luna, que me parece una maravilla, pero que tampoco es, si tuviera un sentido, el camino que me tocaba a mí. Porque claro. si nací en el mundo occidental moderno, profesional, sedentario, urbano, tecnológico y caminé por ahí, era porque alguna cosa del destino y del plan era así. Entonces, me gusta combinar ambas, me gusta mirar no un salpicón de eso, sino cómo se aplica el conocimiento de las culturas ancestrales al mundo moderno para enriquecer ese mundo moderno al que pertenecemos y que de ahí se genere más valor, Interesantísimo. ¿Y cómo lo haces? de mil maneras. Porque lo hago a título personal, por ejemplo, en consultas con individuos, pero lo hago también con grupos familiares, lo hago con grupos organizacionales, lo hago en el sector privado, en el sector social, en el sector público, lo hago a través de cursos y talleres y seminarios, iniciaciones de Qigong Imperial, prácticas de aplicación en fundamentos de manejo energético para manejo de grupos, en secretos de la respiración en las artes internas, en geometría sagrada, bueno, no sé, se me ocurren esos que Wow. son los que No, tuve no, este año no. que voy a tener. Esto va a estar muy interesante, más interesante de lo que yo pensaba, porque aquí hay una Biblia para deshojar poco a poco. No, no, no. Mi hermano Diego nos describía a nosotros como unos renacentistas anacrónicos, siete oficios, maestros de la mediocridad. Entonces, no creo que nada de eso que estás diciendo de la Biblia, de que sea una Biblia. No, no,
encanta explorar y me encanta aplicar, pero así como que tenga un conocimiento profundo, así como tan de alto nivel, no. Bueno, pero entonces dejémoslo en enciclopedia. Ah, vale. En una entrada de Google. Sí, en una entrada de Google. Ah, Ahí eh. se consigue información no tan experimentada como lo que estoy segura que tú estás experimentado. Y entonces entremos efectivamente a entender cómo llegas tú a toda esta experiencia, a todo este conocimiento, cómo llegas tú a experimentar eh, todas estas herramientas que te da para expandir conciencia. O sea, ¿cómo llegas a esto? A ver, yo creo que no hay un punto así como una epifanía en la que todo ocurra. Yo creo que es un camino y en ese camino ocurren cosas que, aunque asumamos que no son importantes, son tan importantes las unas como las otras. Entonces, con lo que me estás preguntando, yo creo que uno puede caer como en las trampas de decir, hubo un momento en el que hubo una conexión con el mundo de la conciencia y la espiritualidad, pero eso no es así. Para eso se necesita también el postulado y la estructura del mundo occidental moderno. Entonces, yo no creo que haya sido el momento en el que aterricé en el Consejo de Ancianos de las Américas con Cirilo Pérez en un fuego maya para celebrar con los 500 chamanes que ocurrió, pero eso no es. Yo creo que a eso hay que sumarle todo ese proceso que une esos dos mundos. Entonces, yo nací en Bogotá, nací en una familia apostólica católica apostólica romana, con una mamá y un papá muy, muy enfocados en que desarrolláramos esa conciencia judeocristiana muy claramente, y yo agradezco eso profundamente. Eh, Entré al colegio alemán, de manera que tuve una educación disciplinada alemana del Colegio Alemán de Bogotá. Del colegio alemán salí a presentarme como voluntario a prestar servicio militar porque quería experimentar eso. Del servicio militar salí a estudiar administración de empresas con énfasis en finanzas, así más puro y más Súper estructurado. funcional y todo estructurado. Y de ahí me invitaron a estudiar en el Five College System, una maestría con énfasis individual en lo que yo quisiera. Y ahí trabajé especialmente en educación experiencial y psicología social. De manera que si lo miramos un poquito hacia atrás, me entrenaron el mundo judío-cristiano, los alemanes, los militares, los jesuitas y los gringos. De manera que a Interesante. 4 años era una máquina de pensar y mi vida cabía en Excel. Y eso es importantísimo, eso lo agradezco, eso no lo cambié, esos son los cimientos sobre los que después agarré el primer atajo que conseguí y terminé por mil cositas de sincronicidad que no vale la pena, estudiando medicina tradicional con un gran sanador, el doctor Edward Nikolaevich Lee, que murió hace un par de años. Con él estuve trabajando muy de cerca 16 años en todos sus procesos. Pero ¿Sí? ya va, yo creo que sí te estás brincando una parte importante, porque quiero saber por qué terminas tú llegando a estudiar este tipo de medicina. O sea, si algo sí tuvo que haber pasado que te dijo a ti, ya va, espérate, déjame me cuestiono un poquito lo que estoy haciendo, ¿no? Pero era un cuestionamiento que no era cuestionamiento, pues porque me Okay. vine para Colombia en algún momento, después de haber trabajado mucho tiempo con jóvenes referidos por la corte, con jóvenes con problemas emocionales severos, con juventud en riesgo en general, en Mm, educación experiencial en el monte, pues al aire libre. okay. Entonces, cuando llegamos a Colombia en el 95, armamos una escuela de educación para entrenar facilitadores de educación experiencial en ese proceso basado en la aventura, o sea, basado en experiencias en el medio ambiente. Y empezamos a trabajar con colegios y un montón de cosas, con colegios, con organizaciones, con compañías, con familias, en Villa de Leyva, que era un sitio perfecto para eso. Y a partir de eso, pues ya estaba en el monte de nuevo, que era lo que me gustaba. Pero a partir de eso también había tenido un periodo de los últimos años, antes de ese 95, en el que trabajando en Estados Unidos con jóvenes referidos por la corte, andaba de morral al hombro. Ok. Entonces, no me gustaba, por ser una criatura tropical, no me gustaban los inviernos. Veía yo Mm. que pasaban los patos y los gansos y las reinitas y decía, voy detrás. Me Me voy con ponía mi ustedes. morral, voy con ustedes. Me ponía mi morral, mi mochila y salía. Entonces yo trabajaba en cierto sentido, para contestar a tu pregunta de ese saltico que hice, trabajaba de mayo a noviembre en Ok. centros de educación experiencial, en centros de desarrollo, en centros de ta, 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 ta. Y de diciembre, enero, febrero, marzo y abril viajaba.
Ok. al mundo tropical, a donde fuera. Y en esos viajes, pues uno de morrel al hombro 6 meses por todo el mundo, pues obviamente empieza a encontrarse con un montón de cosas que no caben en el Excel. Y entonces ahí, por ejemplo, como decíamos al principio, terminé un día invitado por unos muy buenos amigos chamanes a ese encuentro de los ancianos en Totonicapán con Cirilo Pérez, el gran abuelo, el presidente del Consejo Wow. de las Américas. Y entro yo allá en Excel y me encuentro con 500 hombres y mujeres de conocimiento, 500 tradicionales de todas las culturas en esa celebración. Y yo, ¡oh! ¿Qué es esto tan loco y tan hermoso? Y por supuesto que eso resonaba y movía algo que Claro. me invitaba a buscar más y a explorar más. Y entonces el camino empezó ahí, pero realmente se manifiesta el camino, el comienzo de un camino consciente e intencional de aprendizaje cuando me encuentro con el doctor Eduard Nikolaevich Lee. Entiendo. Y con él, entonces, estudio muy de cerca, ya no académicamente, sino como en relación maestro-discípulo, durante 16 años. Y Wow. 4 años después de que estoy con él me dice un día, por algunas cosas que sucedieron, de unos movimientos espontáneos de manifestaciones marciales, me dice, usted tiene que buscar a su maestro. Digo, ¿cómo así que tiene que buscar a su maestro? ¿Y entonces usted quién es? Entonces me dice, sí, yo le estoy ayudando, pero su maestro vive en Malasia, es un gran maestro de las artes internas del linaje Shaolin y se llama Wong Kyu Kit. Tiene que buscarlo, ese es su maestro. Pero ya va, ya va, ya va. Te brincaste una parte que me parece muy interesante. ¿Cuáles fueron esos movimientos marciales que hubo? A ver, te estás metiendo en los temas en los que yo no me quiero meter mucho, pero yo te los cuento. El doctor Lee desarrolló una técnica en la que a través de tecnología moderna y Ujú. conocimiento ancestral podía generar unos ritos de iniciación similares a los ritos clásicos tibetanos. Entonces Mm, desarrolló lo que él llamó en ese momento el Amrita Bardo Todol, una iniciación para borrar el eclipse total de la memoria que sucede en el nacimiento. No me voy a meter profundamente en ese tema, aunque wow, sé wow. que quieres saber más de eso. Obvio. Entonces, yo fui su conejillo de indias con otro grupito pequeño con el que hizo ese primer laboratorio de experimentación para ver si este Amrita Bardo Todol funcionaba y entonces pasamos por ese proceso que despertó un montón de cosas y le abrió un montón de cosas y luego durante los siguientes años lo acompañé como su asistente con un grupo pequeño para acompañar a 35 grupos a hacer ese Amrita Bardo Todol porque él quería tener una masa crítica de 1.000 personas que hubieran hecho eso. Entonces ahí me entrené con él permanentemente en cómo funcionaba este pensamiento de la iniciación que mueve y despierta energía latente, que rompe la memoria celular, que se genera en ese momento del nacimiento. Tema en el que no nos vamos a meter. Wow, pero ya va. O sea, me acabas de explotar la cabeza y me estás diciendo que no nos vamos a meter. Ok, dale, sigamos, pero después vamos a... Entonces, después de haber hecho eso yo como participante y yo como acompañante de él durante muchas veces, pues eso generaba que muchos recuerdos de esa memoria celular se despertaran y una mañana estaba yo tranquilito y de pronto empieza el cuerpo a moverse espontáneamente, me voy a buscarlo a él después de un tiempo y me dice, eso que está sucediendo, muévalo más despacio. Y yo, más que muévalo más despacio, sí, con su intención haga que eso que parece una convulsión se mueva de manera armónica y empiezan los movimientos a tener una manifestación más armónica, más bonita, más cuidadosa. Y lo que surge es un arte marcial que estaba ya grabada, por lo tanto son los movimientos espontáneos que surgen. Mm, Y él me dice, eso es Pakua Chuan, un arte marcial. Busque a un maestro de eso. Y el maestro máximo que hay en este momento del linaje Shaolin auténtico es Sifu Wong Kyu Kit, que vive en Malasia. Entonces wow, yo busco los libros de Sifu, empiezo a leerlos y todo eso, pues estamos hablando del 96, 97, por lo tanto estamos hablando que no hay internet, que no hay Amazon, que no hay Wikipedia, que no hay página de internet de Sifu, sino pues que toca a la antigua. claro. Entonces, conseguí los libros, finalmente empecé a practicar y me parecía muy interesante que lo que aparecía en los libros era lo que yo estaba haciendo ya. Yo decía, "Pues, pero estos movimientos espontáneos y estas explicaciones son lo que yo estoy viviendo". Wow. Entonces me llamó mucho la atención, sin entender todavía, obviamente, mi mente Excel jesuita No, militar, ya a ese punto tú ya no tenías mente Excel, olvídate. O sea, no pero, existe pero ya. todavía de vez en cuando entraba el alemán
y decía, a ver, explique. Entonces, pero ya empezaron a suceder muchas cosas Sí, después de la ya. de todo. Sí, tienes razón, ya había mezcla. Pero entonces, pues lo que yo entendí cuando me dijo que buscara al maestro fue que buscara sus libros y leyera, porque para mí Malasia era una cosa por allá Claro. lejísimos, y yo no me acordaba de Malasia de chiquito porque era Sandokan el tigre de la Malasia, eso era lo único que yo me acordaba de Malasia, para mí Malasia no existía. Y para mí los autores y los maestros son como, en ese momento eran como unas personas que vivían en el Olimpo, por allá, en un mundo no terrícola, entonces pues uno no tenía acceso a maestros ni a autores de grandes libros. Pero resulta que por algunas casualidades, tampoco importan, unos grupos, un grupito de personas trae a Sifu a Colombia. Ok. What? Pues, antes nadie sabía que era Sifu, pero ahora gracias a Kung Fu Panda todo el mundo sabe que es un Sifu, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Sifu a Sí, Colombia. sí me sonaba conocido el nombre. Cuando traen a Sifu a Colombia, por coincidencias y sincronicidades, algunos de ellos me piden que yo vaya para saber si eso es realmente un No, no, personaje ya va. auténtico. Esto está muy loco, Piti. O sea, o sea, está muy loco. A mí me encantan estas sincronizaciones, o sea, tipo, no son coincidencias, es muy loco. O sea, tú empiezas a estudiar, muy, muy impresionante. Tú empiezas a estudiar todos estos movimientos. Para ti no era opcional ir allá. De todas formas, era una intención que tú tenías poder conocer a este personaje. ¿Y cuánto tiempo después te lo traen? 3 años después. Wow. Esto empieza en el 98 y yo conozco a Sifu en el 2000, a finales del 2000, comienzos del 2001. Te tengo que hacer una pregunta un poquito fuera del tema, pero igual en coherencia, que me genera curiosidad. ¿Qué estabas haciendo mientras tanto para sostenerte económicamente? O sea, ¿y Tenía, sabes por qué te pregunto esto? Porque hay mucha gente que está en este proceso de expansión, que quiere hacer muchas cosas muy lindas, y dice, bueno, pero al mismo tiempo tengo mi 3D, o sea, me tengo que sostener, tengo que comer, tengo que pagar. Entonces, ¿cómo tenía mi haces? escuela de educación experiencial en Villa de Leyva. Ok, Eso me claro. permitía trabajar y tener mucho tiempo libre también para mí. Y tener además un grupo, una comunidad, porque era como si fuéramos una comunidad, como das de cuenta, pues como un kibutz, pues allá en Villa de Leyva, de educadores que estábamos entrenando a otros educadores, entonces permanentemente entraba gente ahí y teníamos grupos. Uno de esos grupos corporativos que estábamos entrenando era, me vio practicar mis ejercicios por la mañana. Y entonces el presidente de esa compañía me preguntó, Piti, ¿qué era lo que estabas haciendo ahí? Y le dije, no, es una cosa que se llama Qigong, que estoy leyendo de un libro. Le pareció muy interesante y como a los 2 meses me llamó, me dijo, mire, lo quería invitar porque es que a la organización a la que yo pertenezco, que es una organización de presidentes, como un foro de presidentes importante de todo el mundo, al capítulo Colombia de ese foro, perdón, de esa organización, nos están invitando a una conferencia con un señor que nos va a contar de Qigong. Y como nadie sabe de Qigong, pues queremos invitarlo a usted para que usted nos cuente si el señor es un charlatán o no. Ok. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿quién es el señor? No, es un señor que viene de Malasia que se llama Wong Kyu Kit. Y yo, No, no, no. estaré. Entonces, pues, por eso te digo, fue un proceso así como de sincronicidad. Conocí a Sifu en esa reunión, una reunión hermosísima donde Sifu, así como en Kung Fu Panda, pequeñito, chino, con su traje tradicional chino de seda y sus dragones y todo, todo hermoso. Frente a todos estos presidentes y CEOs de compañías, 70 personas, explica por encimita rápido las cosas y de pronto les dice, oh, stand up. Y todos entonces se ponen de pie y entonces él dice, oh, close your eyes y ¡prum! Mueve las manos. Y cuando mueve las manos, todos estos personajes empiezan a flotar como si No, no, estuvieran. no, no, no. Y decía, wow, esto es lo más increíble del mundo. Ya Ya me, claro, yo con un ojo abierto me mirarlo. Entonces yo quiero estar con este señor y yo quiero aprender de este señor. Pasaron esas otras series de sincronicidades, no importan, ¿vale? No te No, preocupes. no, 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 como que no importan, ya va. O sea, yo estoy viendo la película más emocionante del mundo. O sea, cuéntame el detalle, por favor. Pero pues, resulta que entonces, en un par de días, muy rápido, yo me meto a trabajar, a acercarme lo más que pueda rapidísimo a Sifu. Además, con la claridad de que el doctor Lee, me había dicho, búsquelo porque es su maestro. Entonces yo, si el doctor Lee me decía, hágalo, lo hacía. Entonces fui a buscarlo, fui a acercarme, fui a buscar cómo generar una relación rápida con él y sucedieron las cosas, se dieron las cosas. Esas en las que no vamos a entrar en detalle ahora para no quedarnos en cuentos. Y muy pronto,
me invitó a que me fuera con él para Malasia a entrenarme como instructor de Qigong, como instructor como Qigong Healer y que aprendiera las artes marciales internas para que entonces aprendiera artes marciales, Qigong y meditación Zen, que son lo que se llaman los tres tesoros de las artes internas, los tres tesoros Shaolin. Entonces me fui para allá, me entrené con él y después de entrenarme con él, pues vine a co-representarlo aquí en Latinoamérica, abriendo escuelas de artes internas para él y con él a través nuestro en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, acompañé el desarrollo de la de Costa Rica, en México y trabajé muy de cerca con la de Estados Unidos, con la de Canadá, con la de Holanda y con la de Japón, con los maestros de todas partes. Y en eso estuve otros 16 años. Wow, ya un A los paréntesis. 16 años, En qué idioma te comunicabas con el maestro? afortunadamente en inglés, porque Sifu, antes de ser maestro de artes internas, fue maestro de inglés en un colegio. Entonces era inglés Mm, chino, inglés malayo, pero era inglés y pues yo era su traductor en esos viajes, en esos cursos que él daba acá y después pues obviamente en todos sus cursos. Entonces, después de 16 años, por situaciones de políticas y burocráticas de su escuela, que es una escuela enorme, yo le pedí su bendición para no seguir en la escuela, que es la escuela Shaolin Wanam, Shaolin porque es del linaje Shaolin, Wanam, en honor a sus dos Sifus, a Sifu Lao Chin Hua y a Sifu Ho Fat Nam, o sea, a Sifu Hua y Sifu Nam. Entonces, la escuela Shaolin Wanam es la escuela de mi Sifu, él sigue vivo, él sigue siendo un gran maestro, el Grand Master de la línea Shaolin. Le pedí su bendición para poder abrir mi propia escuela separada de su escuela, me dio su bendición, su blessing, y entonces eso hice que hace un par de años, 6, 7 años, abriera Hai Chi, la Escuela Internacional de Qigong Imperial, en donde ya no enseño artes marciales, hago muy poco Qigong Healing y enfoco casi toda la atención en un estilo específico de Qigong que se llama Qigong Imperial. Entonces, así como el resumen Discovery de esa historia, que yo sé que tú quieres meterte en todos los detallitos, pero la historia. O sea, estoy como que en verdad me quiero meter a tanto detalle, pero ok, está bien. Después te convenzco para que hagamos otro episodio y hablamos de todos los detalles y toda la magia que fue Vale. surgiendo. ¿Sabes qué es lo que pasa, Piti? Que a diferencia de mucha gente, aunque hoy en día más gente que antes, yo creo mucho en la magia. Entonces, cada vez que yo en verdad te escucho, y para mí la magia son sincronizaciones, es ver cómo el plan mayor está totalmente sincrónico y que nosotros pensamos que tenemos el control de todo y al final no necesariamente estamos aquí para cumplir un propósito, una misión y está sincrónicamente ya organizado de alguna forma. Entonces, yo en verdad creo mucho en la magia y cada vez que me cuentan historias donde puedo percibir la magia, o sea, se me llena el cuerpo de energía, ¿me entiendes? O sea, para mí esto es, escuchar estas historias es increíble. Em, ok, entonces cuéntanos ahorita, si en materia, de qué se trata, ¿vendría siendo una ciencia o cómo lo describimos? ¿Qué? El Chikun Imperial. Qigong Imperial. Oí un podcast que tuviste con un maestro mexicano Ujú, acerca de tema. ujú, Me pareció muy interesante su perspectiva y sus postulados, totalmente válidos, ujú. totalmente respetables, pero distintos a los míos Ok. en algunas cosas. Él insiste mucho desde su perspectiva y no estoy cuestionando eso ni criticando lo que Qigong es una ciencia. Por supuesto es una ciencia. Es una ciencia, pero es una ciencia ancestral. Por lo tanto, no cabe dentro de los parámetros de lo que nosotros en el mundo occidental moderno Ujú. evidence-based science, ciencia basada en la evidencia. Porque por Entiendo. supuesto que tiene evidencia, pero no la evidencia de lo que nosotros conocemos desde la perspectiva perceptiva y racional, porque tiene unos componentes que no son del cuerpo físico, que no son del cuerpo mental, sino que son de la combinación del cuerpo emocional, del cuerpo espiritual y del cuerpo energético. De Por acuerdo. lo tanto, no caben dentro de lo que comprende o lo que comprendía la ciencia, especialmente la ciencia basada como en una física mucho más mecánica, mucho más newtoniana. Es posible que ahora, con un postulado cuántico, pues obviamente Exactamente. se comprendan muchas otras cosas, pero que todavía eso no es mainstream. Mm, Entonces, yo no lo ya está considero, siendo más mainstream la física exacto, cuántica. yo no lo considero una ciencia pura, yo lo considero más una ciencia y un arte como lo propone Misifu. Pertenece a lo que clásicamente se llama las artes internas.
Arte interna quiere decir un arte basada en energía. Y las artes Ok. internas son tres: las artes marciales clásicas, el manejo de la energía, y esas dos son los componentes que permiten entrar al arte superior, que es la meditación. Mm, Esto en forma coloquial. Las artes marciales desarrollan el vehículo, hacen que ok. tengamos un cohete fuerte, que tenga la capacidad para aguantar un viaje. Luego, Qigong es el combustible para ese cohete. Entonces, si yo tengo ese vehículo y tengo ese combustible, eso me permite acceder a meditar, que es entrar en unirme a la mente universal o fundirme con la realidad suprema. Pues es una cosa muy brava y requiere mucha energía y requiere que un cuerpo, ¡pum!, sea un cuerpo que sea capaz de hacer eso. Entonces, para nosotros, los que no somos del camino monástico, que no buscamos necesariamente una iluminación súbita, pues es muy importante trabajar en el vehículo y en el combustible. Entonces, eso me permite que también explique un poquito. Qigong es un enfoque que es del cuerpo físico y de la conexión con el cuerpo espiritual, pero especialmente es cuerpo energético. Y por lo tanto, si pertenece a las artes internas, es una ciencia porque tiene una serie de partes, llamémoslas de postulados y de filosofía, que tiene que ver con la estructura, pero tiene que ver también con una parte mucho más del arte sutil y de la manifestación poética, metafórica, simbólica, que toca la intuición y que hace que recordemos esas leyes que hacen que esa magia de la que tú hablas suceda. Entonces, para mí no es una ciencia pura desde la perspectiva de las ciencias exactas y las ciencias puras del mundo occidental. Es una ciencia. Entiendo. Ahora, Piti, una pregunta poniéndolo en palabras mucho más coloquiales. Para aquellas personas que les cuesta trabajo meditar, la mayoría de gente dice, me dicen mucho a mí personalmente, es que no sé meditar, es que no puedo meditar, es que no puedo eh, salir de mi cabeza, no puedo, ¿me entiendes? Qigong es una muy buen vehículo, herramienta para poder después conectar con la meditación. A ver, desde mi perspectiva, ¿por qué no podemos meditar? Y a mí me pasó igual. Me fui Ujú. hace mucho tiempo en esos viajes en los que no nos vamos a meter en este podcast, en esos temas. Me No, fui no, para no, el es que tú me estás dando un dulce y me dices, aquí lo tienes, pero no te lo puedes comer. Pero no, pues, me fui al norte de la India a buscar un personaje hermosísimo y a estar con ese personaje en todo lo que es el mundo del norte de la India, hermosísimo, que se llama Swami Nanananda. Y Swami Nanananda vivía por allá en una cuevita hermosa como buen Swami, eh, tocaba, hacía su música y hacía sus kirtans a las 5 de la mañana, todo hermoso para el que le funciona eso, para mí no. A mí no me funcionaba ese camino. Es un camino legítimo, es un camino auténtico, es un camino bellísimo, pero no todos los caminos son para todas las personas. Entonces Mm. yo me metía en esa cuevita a las 4 de la mañana y yo decía, pero si a mí me gusta dormir hasta las 8, ¿por qué a las 4 de la mañana? Y después veía pasar las vacas sagradas y yo veía era una hamburguesa ambulante, porque pues a mí me gusta la carne, no sé, yo soy Las orívoro. vacas sagradas. Y además entonces me tocaba ponerme en esas posiciones en las que se ponen estos genios del yoga. Yo mido 1,90 y peso 100 kilos, pues no es tan fácil para mí ponerme en esas posturas. Además en una cuevita chiquitica, pero todo eso estaba bien. Hasta que llegaba el momento en que empezaba el proceso de entrar a su meditación guiada y la primera instrucción que nos daba era, ahora ponga la mente en blanco. Yo no, momentico, no, no. Si me entrenaron los alemanes, los jesuitas, los militares y los gringos a pensar cómo voy a poner la mente en blanco. Claro, de acuerdo. Yo Ahora no sí puedo que voy a pensar. Este es el momento así que voy a perfecto pensar para pensar. cuál es el procedimiento operativo estandarizado para poner la Exactamente. mente en blanco. No, Ay, qué qué risa. Te tengo que hacer un paréntesis, Piti, porque me pregunta. da mucha risa. Me estoy identificando muchísimo con tu historia. Yo soy absolutamente racional, o sea, tengo esta mente racional muy, muy, muy fuerte y entonces me están explicando procesos de meditación, sobre todo, o sea, yo sigo mucho la línea de Joe Dispenza, me encantan sus meditaciones, me encantan sus procesos, he ido a un par de eventos de él y en el primer evento, la primera meditación, el man, pues dentro de la meditación está diciendo, vayan al darkness, conecta con el darkness, sense the darkness. Y 1 hora y media con este speech y yo 1 hora y media, PT, pensando, ¿qué es el darkness y cuál es el ABC
para conectar con el darkness. ¿Me entendés? Yo estoy tratando de desarrollar una metodología probada y efectiva para poder conectar con el darkness y poder explicarle a la gente, porque tengo esta espíritu de enseñar cómo pueden conectar con el darkness. Entonces, efectivamente no lo logré, salgo de ahí y le pregunto a una persona de los que trabaja con él. Primero, número uno, con mi lapicero, ¿no? Explícame qué es el darkness. No, esto que tú sientes, que no ves y que sientes, pero que está y que no está ahí. Imagínatelo. Ok, ¿de qué color me lo imagino? Negro, rosado, blanco, o sea, dame step by step. O sea, tipo, ¿cómo le dices a una persona de mente 100% racional que se conecte con lo absolutamente empírico? O sea, ¿me entendés? O sea, Totalmente. lo que tú dices, todas las personas son diferentes. Entonces, esta persona no me dio la respuesta que estaba buscando, me fui a 5 más. Las 5 no me dio la respuesta, o sea, que dije, "Ay, creo que yo tengo que resolver esto sola porque, no sé, todavía lo sigo resolviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que me voy de la India, de Swami Nanananda, y encuentro después a Sifu. Y ya esperaba yo que me dijera, ahora ponga la mente en blanco o en darkness o lo que sea. Y yo, y pronto me dice, no, es que la mente en blanco o la claridad mental no es un requisito, es un resultado del Mm. chico. Yo, wow, eso sí me interesa, ¿cómo así que es un resultado? Me dice, sí, claro, es que la técnica clásica se llama de 10.000 a uno para entrar en cero. Entonces, de 10.000 pensamientos y sentimientos y emociones que cruzan sin permiso y entran a la mente permanentemente y al corazón permanentemente sin permiso y en desorden y atomizan nuestra atención, enfocamos la atención en un solo pensamiento, el que sea, disfrutar de la respiración o un mudra, o perdón, o un mantra o una imagen o un icono, lo que sea, no importa. Por lo general en Qigong Imperial es la respiración, pero pueden ser otros medios. Cuando paso de 10.000 a uno, y me pierdo otra vez en los 10.000, pero retorno al uno y me pierdo en los 10.000 y retorno al uno. Una vez retorno al uno muchas veces, de 10.000 a uno para entrar en cero. De pronto, sin hacer nada, entro en cero. Entro en ese gran vacío, entro en esa vacuidad, entro en ese darkness del que estás hablando. Pero no hay una manera que sea la técnica o el procedimiento operativo estandarizado que me explique de antemano cómo es, sino que si paso de 10.000 a uno, entro súbitamente en cero, como resultado, no como prerequisito. Mm. Entonces, acordémonos entonces que para los monjes es muy fácil porque han vivido permanentemente en ese estado de conexión con ese gran vacío, entrar en ese darkness, en ese Wuji, en ese gran vacío, en ese Vacío. no mente. Maravilloso y qué bueno para ellos. A mí me costaba mucho más trabajo. Entonces, cuando encuentro el Qigong imperial, o sea, el Qigong que no es para los monjes ni las monjas, sino para los emperadores y las emperatrices, para los generales y las generalas, o sea, para las Mm. personas que tienen la capacidad de a través de su toma de decisiones generar valor para muchas personas, eso es lo que es un general o un emperador en términos conceptuales, esas personas no tienen tiempo para sentarse durante 5 horas a meditar, tienen 10 minutos para poder entrar y resultado de eso, generarles salud, claridad mental, equilibrio emocional, conexión espiritual e integrar esas sin que sea uno de los 4 caminos el único, sino la integración de esos 4 caminos. De ahí viene la palabra chikun imperial. Y viene la palabra Qigong imperial, Qigong Wow, para interesante. las personas tipo emperador o emperatriz. Mm. Y para eso, que es lo que estás contando exactamente con tu experiencia con el doctor Joe Dispenza, para eso no es una ciencia ni un arte, sino es una ciencia y un arte, porque requiere en la parte de la ciencia comprender una serie de técnicas que tienen unos pasos y que se pueden hacer a través de un procedimiento, claro. Esa es la parte científica y debe estar, debe estar. Pero hay una diferencia entre las técnicas y las destrezas, como mi Sifu las llama, techniques and skills. Las técnicas las podemos aprender de De manera racional. acuerdo. Las destrezas tienen que ser entregadas por un maestro de corazón a corazón. O sea, para Mm. ponerlo en términos nuestros, en términos coloquiales, lo que hace un maestro no es enseñar las técnicas se pueden aprender muy rápidamente. Lo que hace un maestro es lo que se llama un samtuk, un attainment of the heart, un heart-to-heart transmission, una transmisión de corazón a corazón, en donde hace como, para ponerlo en una analogía muy coloquial y muy boba,
baja la aplicación al disco duro del corazón en el otro y luego le muestra que ya tiene acceso a la aplicación y luego le da el manual de instrucciones para que use esa aplicación. Pero sin Ujú. la transmisión de corazón de un maestro, las personas están haciendo cosas técnicas. De Y acuerdo. desafortunadamente, no estoy hablando solamente de Qigong, sino de la mayoría de las artes clásicas de todas las culturas ancestrales, en el mundo moderno estamos cayendo en la trampa de buscar occidentalizar, volviendo técnicas eso que requiere, la parte técnica, pero que también requiere las destrezas. Sí, Entonces yo, método. los que me dicen, sí, yo practico Qigong, y entonces me sé las 8 piezas de brocado, y me sé las 18 manos de Lohan, y me sé las 12 técnicas de metamorfosis de los tendones, y me sé las 18 joyas terapéuticas, y las puedo hacer en una sola secuencia. Y bueno, sabe técnicas, pero si esas técnicas no generan la destreza de generar un flujo de chi por sus meridianos, si eso no le permite que entonces usted sonría del corazón, si eso no le permite reservar energía en el Dantian, y si eso especialmente no le genera inmediatamente y claramente mayor conexión con su salud física, mayor conexión con su claridad mental, mayor conexión con su equilibrio emocional, mayor conexión con su conexión espiritual y mayor vitalidad en su cuerpo energético. No está Entonces, haciendo nada. y esas técnicas le están generando que sí, que sean como un estiramiento muy bueno, pero no más. Y un Entonces, trabajo mental. exacto. Entonces, muchas veces la gente pierde la credibilidad en las artes internas porque le enseñaron técnicas y las técnicas no generan nada. Claro, porque al final si estás haciendo una práctica y no estás teniendo un feedback o un retorno de la práctica que estás llevando a cabo, eventualmente la motivación se acaba. Y eventualmente no, inmediatamente, porque además nosotros ahora en el mundo nuestro somos súper automáticos. Si Sí. esto lo hago y no me da un retorno inmediato, no existe. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, para contestar tu pregunta que me hiciste hace un ratico, una práctica de Qigong Imperial, una iniciación de Qigong Imperial, no nos metemos en las técnicas sino hasta el final. Lo primero que yo hago es Mm, una transmisión de corazón a corazón para que la persona se asombre un poquito y en cierto sentido casi que se asuste un poquito cuando su cuerpo empieza a moverse espontáneamente porque aumentamos el caudal de energía en sus meridianos y para que entonces entre en un estado de meditación de pie al guardar energía en el campo del elixir, en el Dantian, y entonces eso le genere una calma profunda, una paz profunda y una tranquilidad profunda. Cuando se da cuenta que esas destrezas transmitidas por un maestro de corazón a corazón ya son de esa persona y que puede hacerlas inmediatamente, ahí ocurrió una transmisión. Y eso es lo que se llama una iniciación. Pero eso es lo que hay muy poco. Tenemos muchos maestros técnicos, pero tenemos muy pocos maestros en capacidad de hacer transmisiones de destrezas. ¿Qué Entonces, para tienes mí, que hacer tú para volverte un maestro que pueda hacer exactamente lo que acabas de decir? primero tienes que Retomando. haber pasado por una transmisión de un maestro que te enseña a practicar. Cuando te enseña a practicar, eres un muy buen practicante. Cuando eres un buen practicante, necesitas practicar por mucho tiempo para que se genere el flujo de energía que haga que tu cuerpo energético tenga la fuerza para poder transmitir. Y después necesitas pasar por un maestro de otro nivel que te permita y te haga una transmisión para poder no solamente ser un excelente practicante, Neikon, de energía hacia adentro, sino de Weikon, de energía hacia afuera y te enseña a transmitirla. Entonces se requiere lo que no tenemos en el mundo nuestro, que son maestros en los que confiemos, porque maestros hay. Lo que no tenemos es la confianza en los maestros y creemos que, pues, por tan solo $10,000 y 6 meses te confío en técnicas de lo siguiente, sí, pero en técnicas, pero y la destreza y la transmisión. Piti, ¿qué pasa cuando haces una iniciación? No sé si me puedes contar un poquito como la descripción, lo que normalmente siente la persona. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Le haces iniciación a todo el mundo? No, muy buena pregunta. Entonces, Qigong Imperial. Esta es una pregunta truculenta, ansiosa. Yo te dije que a mí me encantan hacer preguntas. Cuando hablamos por primera vez, dije, me estoy mordiendo la lengua. Entonces, antes de hablar de una iniciación de Qigong Imperial, voy a hacer una diferenciación que hizo el maestro mexicano con el que tuviste tu podcast, que me pareció muy adecuada. Hay muchísimos tipos de Qigong y muchísimas categorías de Qigong. Pero
para el caso de tu pregunta, lo voy a explicar de una forma muy simple. Qigong busca aumentar la cantidad y la calidad de energía en tu cuerpo energético. De Entonces, acuerdo. este va a ser el cuerpo energético. Si yo aumento la calidad de energía y la cantidad de energía que fluye desde mi cuerpo energético, ese cuerpo energético se va a manifestar en mi cuerpo físico, en mi cuerpo mental, en mi cuerpo emocional y en mi cuerpo espiritual. De acuerdo. Cuando aumento la energía en mi cuerpo físico, eso redunda, se manifiesta como salud física. Ujú, Energía aquí se manifiesta como claridad mental, ujú, aquí como equilibrio emocional y aquí como conexión espiritual. ujú. Cuando se trabaja en Qigong Imperial, lo que se busca es aumentar esto para que haya tanto salud física como claridad mental, como equilibrio emocional, como conexión espiritual, y esas se integren. Eso se llama el cuarto camino, el camino del desarrollo equilibrado o armónico de los cuatro y que esos se unan y se integren para generar más valor en todo. Ese se llama el camino imperial. Ok. Pero los caminos, por ejemplo, el camino monástico. Un monje, una monja, ¿qué quiere? Quiere tener mucha energía para desarrollar solamente su cuerpo espiritual Mm, y para que a través de esa hipertrofia del cuerpo espiritual, ¡pum!, muy rápidamente entre en conexión en esos samadhis, en esos satoris, en esas fusiones con la mente universal, con la realidad suprema, en la iluminación. mm. Es el camino monástico. Pero para hipertrofiar algo, para que la energía se vaya especialmente para eso, debo, por lo tanto, atrofiar otros, porque si no la Claro, energía se va. claro. Entonces, un monje, una monja, atrofia parte de su cuerpo físico, de su cuerpo mental y de su cuerpo, perdón, de su cuerpo físico, mental y emocional, ¿a través de qué? A través de una vida monástica. Entonces se retira a un monasterio, tiene un voto de silencio, tiene un voto de castidad, tiene un voto de obediencia, tiene un voto de vive con un hábito, con un plato de lentejas, en un camastro, en un cuartico. Entonces no desarrolla esto. ¿Por qué? Porque no tiene los 3 hijos que tú tienes, no tiene el marido que tú tienes, no tiene las Claro, responsabilidades que tú tienes. Por lo tanto, entonces la energía se puede ir para allá. claro. Está muy interesante la explicación que estás dando. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que en el mundo nuevo, en el New Age en el que nos estamos metiendo, le meten a uno el cuento de que debería ser monje y que Ah, debería, sí, pero viviendo en ¿no? en Pero una viviendo sociedad. pero teniendo hijos y teniendo responsabilidades y teniendo que pagar mercado, arrendamiento y carro. Entonces, Total, total. entonces, quiero hacer esa diferenciación para que luego lo expliquemos mejor. Hay otro camino, que es el camino marcial o el camino de los guerreros, para no ponerlo en palabra marcial. Por ejemplo, un deportista de alto desempeño, un campeón olímpico, un deportista que juega deportes de alto nivel profesional, requiere un camino en el que también esa energía se meta más que todo en su cuerpo físico, pero para eso tiene que atrofiar los demás. Sí, Y tiene unos resultados físicos increíbles. sí. Y cuando tiene esos resultados físicos increíbles, tiene una manifestación de esos estados físicos increíbles muy temporal. Entonces, un personaje como el señor Cristiano Ronaldo o como el señor Messi, pues cuando ya llegan a su pico, a sus 35 años, pues tenemos que bajarle. Claro, Afortunadamente, en ese tiempo ya hicieron todo lo que necesitaban hacer en términos de los otros cuerpos y se pueden retirar a jugar en Arabia Saudita o en Miami tranquilos, pero solamente es para los Messi y los Cristianos, no necesariamente para todo el mundo. claro. Entonces, en este momento nos están vendiendo técnicas o procesos en los que tenemos que desarrollar o podemos desarrollar el cuerpo energético para ser monjes y para ser guerreros, y no somos ni monjes ni guerreros. Entonces, ahí hay una confusión. De acuerdo. Entonces, Qigong Imperial, y la razón por la que yo le pedí a mi Sifu enfocar solamente la atención en una escuela de Qigong Imperial, es porque es para personas que comprenden eso, que no es el camino monástico, que no es el camino marcial o de guerreros, sino que es el cuarto camino de la integración de esos cuatro. Uno. Mm, Dos, que además tiene el vehículo, el cuerpo físico que aguante eso. Y para tener ese vehículo, y esto va a sonar un poquito clasista o elitista, y no es, simplemente es un filtro de seguridad, se requiere que la persona haya tenido un buen desarrollo, tanto de su cuerpo físico, emocional y mental, que le permita comprender conceptos abstractos como una ujú.
personas corazón, pero que tenga el vehículo que aguante, o sea, que haya tenido acceso a alimentación, a desarrollo, a escolaridad y que también haya tenido, por lo menos en la mayoría de su vida, un tiempo en el que haya tenido seguridad, confianza, cuidado, amor, que haya sido cuidado por alguien para que haya tenido la posibilidad de, ¡pum!, de desarrollar un vehículo que aguante Qigong Imperial. O sea, Entonces, básicamente, en mis palabras un poquito más coloquiales, necesitas una persona que tenga los primeros. Yo sé que ustedes en Qigong no hablan de centros energéticos, hablan de otros tipos de centros, pero al final creo que nos vamos a referir a lo mismo y es tener, exacto, tener los primeros centros energéticos relativamente balanceados, exacto, fuertes, o sea, que hay seguridad, que hay contención, que hay unas raíces, que estamos un poquito arraizados, más arraizados, para que podamos abrir arriba, ¿no? y como entonces en una transmisión, que era lo que me preguntabas, hay una parte, llamémosla, que se llaman Ching Chi Shen, estructura, energía y espíritu. Como hay una parte estructural, pues la persona necesita comprender las técnicas, los procedimientos operativos estandarizados, los movimientos y los conceptos filosóficos. Por lo tanto, necesita una capacidad mental de conceptualización abstracta, que si no la tiene, pues entonces se Sé va a lo que perder. sé, sí. No, se pierde. Pero necesita un vehículo que aguante eso que estás diciendo, esos centros energéticos básicos que sean una raíz. Y necesita una capacidad de tenerle apertura a unos conceptos espirituales que permiten entrar en la mente intuitiva. O sea, tener la capacidad de la imaginería que permite la inspiración que abre la puerta de la intuición. Entonces, yo no estoy pretendiendo que en el mundo occidental moderno todos tengamos intuición, aunque todos la tenemos. Pero para desarrollar eso, sí que acepte que hay unos pasos para desarrollar la intuición. Yo tengo intuición si tengo inspiración y tengo inspiración si abrí la puerta a través de la imaginería. Entonces, cuando a tu amiga en el curso de Joe Dispenza te dice imagina, no es imaginación, es imaginería. Crea una imagen de esto. Crear una imagen en el ensueño, en la visualización, es la puerta de entrada a la inspiración y a la intuición. Entonces se requiere todo eso. Si una Pero cuando persona, dices crear una imagen, ¿tiene que ser crear una imagen de forma consciente o que llegue la imagen a ti? no, crea una imagen. Es Ok, intencional, consciente. ok, Cierra los ojos y crea una imagen de un perrito que viste cuando estabas chiquita. ¡Pum! Te fuiste al perrito y ya, creaste la imagen. de acuerdo. Entonces, crear la imagen y mantener una imagen más abstracta, no el perrito de cuando era chiquita, por ejemplo, cuando te dicen darkness. Entonces, crear la imagen abre una puerta. Entonces, se necesita una persona que tenga la capacidad de crear de la imaginería, que tenga la capacidad de comprender conceptos abstractos cuando se explica una filosofía, que tenga la capacidad de tener esos centros energéticos de raíz suficientemente fuertes para aguantar esto. Entonces, no es para todo el mundo. Fue la ¿Qué primera pasa pregunta. si esos primeros centros no están fuertes? ¿Y cómo sabes si la persona no los tiene fuertes? Empiezo por la segunda, porque se ve que no los tienen fuertes. Después de haber iniciado a 15.000 personas durante 25 años, pues obviamente veo si lo tienen o no, y les digo, ¿sabe qué? No. Todavía no. Y le das pasos para poder No, fortalecer eso. no, no es No mi es para responsabilidad, esa persona, no es entonces. para esa persona. Digo, busque otros. Practique artes marciales durante un tiempo, practique posturas durante un tiempo, practique, coma mejor, busque un nutricionista, mil cosas distintas, pero no es mi responsabilidad. ¿Cómo se ve una persona que no tiene esos centros fuertes? Se ve débil Ok, energéticamente, ok. se ve como un vehículo que no aguanta esa gasolina, se ve como un carrito viejo al que no le puedes poner gasolina de cohete porque estalla. Mm, Yo sé entiendo. que estoy hablando, eh, No, pero te entiendo. Y la gente que te está escuchando entiende también. Espero. muy bien. Me hacías dos preguntas. ¿Puede todo el mundo hacer una iniciación? No, se requieren unos requisitos. Hay unos requisitos. Cuando las personas vienen, por lo general, yo no convoco, convoca a Lina, mi esposa, y convoca a la escuela Tai Chi, y convocan sabiendo esos filtros, pero si llega alguien, yo le digo a ese alguien, puedes estar,
O no puedes estar, o puedes estar, pero lo asigno a un instructor en aprendizaje, un instructor en entrenamiento, que lo cuide, lo acompañe y me permita monitorearlo más de cerca, porque pues, si estoy con un grupo de 20, 30, 40, 50 personas, pues es difícil monitorearlos. Entonces, para eso están los instructores en aprendizaje o en entrenamiento que me acompañan en esos procesos. Empieza la iniciación primero con un contexto filosófico. ¿Qué es Chi? ¿Qué es Kung? ¿Qué es Qigong? ¿Y qué es Qigong imperial? Chi es trabajo con energía Chi es energía y Kung es trabajo, por lo tanto, trabajo con energía, pero no cualquier energía y no cualquier trabajo. Es el manejo consciente e intencional de energía de arriba, de energía cósmica, no de energía natural, esa la recibimos a través especialmente de la alimentación. Entonces, si Mm. somos muy conscientes de cómo nos alimentamos, eso se llamaría manejo consciente de la energía natural. Pero si somos muy conscientes de cómo respiramos y cómo usamos esa energía que a través de la respiración marca un ritmo que hace que entonces los meridianos permitan aumentar el caudal, eso es chi. Entonces, explico eso conceptualmente muy claramente, esa parte filosófica, y luego entramos en hacer una iniciación. Y por lo general, antes de hacer una iniciación con un grupo grande, le pido a algún voluntario que pase para mostrar qué va a pasar. Hago una iniciación, ven cómo entra en flujo, ven cómo guarda la energía, le hacen preguntas para que queden tranquilos de qué fue lo que pasó, porque no lo entienden, ni la persona tampoco. Y luego entonces pongo las reglas básicas de la iniciación y hago la primera transmisión. Cuando hago la primera transmisión es una transmisión suave que genera lo que se llama un suave flujo de chi, Una que apertura. poéticamente se llama la suave brisa mece los árboles. ¿Por qué? Porque las personas empiezan como a moverse espontáneamente porque ha aumentado la energía en sus ríos. Como cuando abren la manguera, el agua de la manguera de los bomberos, pues la manguera se mueve. ¿Por qué? No se mueve porque la manguera se esté moviendo, se mueve porque hay flujo de agua Claro, dentro de la manguera. De exacto. la misma manera, yo voy subiendo gradualmente la cantidad de energía de cada una de las personas y de todo el grupo para que de forma segura ese aumento del caudal permita sentir qué pasa cuando sus meridianos tienen más energía y luego cómo pasamos eso a los centros, como bien los llamas, a los centros energéticos, a los campos del elixir. Entonces tenemos una experiencia de transmisión en la que se aumenta de forma segura, cuidadosa, el caudal de energía. Eso es la iniciación. Entonces ya cuando se iniciaron en eso, les enseño técnicas y destrezas para hacer eso solos. Y al final, Mm, pues, un día, la iniciación es un día salvaje, pues porque es muy intensa, pero es un solo día. Al final del día han salvaje. tenido las iniciaciones necesarias para que sus caudales aumenten, para que sus campos del elixir también aumenten, y han tenido las explicaciones de dónde sí, dónde no, cómo sí, cómo no, cuándo sí y cuándo no practicar, de manera que puedan practicar de forma segura, individual e independientemente, sin tener ya que acceder a mí, porque la práctica de Qigong es una práctica individual e independiente. No necesitaría uno ir al curso de Qigong y a la academia de Qigong y a donde el maestro de Qigong, no, se fue para su casa y tiene 10, 15 minutos para practicar por la mañana, 10, 15 minutos para practicar por la noche y ya. No tienes que meditar 1 hora y media. No, no, no. Qigong imperial es para los que eran emperadores. Un emperador no tenía Exacto. que dice, hey, espera un momentico que no puedo ir a manejar el imperio porque me toca ir a la academia de Qigong y me toca ir al templo Shaolin a que los monjes me ayuden. No, los monjes le dieron la iniciación y en 10, 15 minutos lo hace y por la noche lo vuelve a hacer y ya. O Porque sea, esto tú no es, meditas 1 hora al día. no, No existe. Good. no, 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 no. Hay veces en los que si estoy en un entorno y en un contexto en el que lo que vayamos a hacer sea meditar, por supuesto que sí, Y pero te lo si en disfrutas. práctica diaria y cotidiana, medito un día, una hora y media al día, no, porque en el Bien. camino imperial no se necesita, en el camino monástico sí, en el camino imperial no, ¿Y puedes llegar al mismo lugar por los dos caminos? claro, pero son lugares, pero son situaciones diferentes, en momentos diferentes de la vida. Un emperador, un general, cuando hablo de eso estoy hablando no de emperadores y generales, sino del concepto, el Ujú. concepto de emperador o general. Si tiene que manejar su imperio o manejar su ejército, no tiene tiempo para iluminarse. Claro. Pero al retirarse y terminar su trabajo como general y como emperador y de haber tenido la claridad de su deber cumplido, de su propósito cumplido, puede cultivar la cultura, puede dedicarse al desarrollo más espiritual,
Puede, una vez sus hijos crecieron, una vez sus proyectos generaron valor, una vez cumplió con su propósito, una vez ocupó su lugar y cumplió su parte, dedicarse también en ese proceso de transformación a transmutación de materia de retorno al espíritu, prepararse para que en esa parte de salida pueda cultivar ese proceso mucho más de conexión espiritual, por supuesto. Pero lo que no tiene sentido es que entonces busque conexión espiritual a los 18 años, cuando en ese momento lo que está haciendo es entrar en el proceso de transformación, de que el espíritu se convierta en materia para ocupar su lugar y cumplir su parte. Claro. Entonces, en cada momento de la vida hay enfoques distintos, a veces más en el cuerpo físico, más en el cuerpo emocional, más en el cuerpo mental o más en el cuerpo espiritual, y van cambiando. De acuerdo. Entonces, hay momentos en los que se puede meditar 1 hora, 2 horas, 2 días, una semana, por supuesto. Depende del momento de vida y depende de la coyuntura dentro de esos diferentes momentos de vida. Pero la respuesta entonces, miremos la otra parte. ¿Sería entonces necesario trabajar en meditación todos los días durante 2 horas? Desde mi perspectiva, si la persona no está en el camino monástico, no. Ok. ¿Qué más preguntas tienes? No, tengo muchas, espérate. Tengo muchas, pero estas las voy a dejar para después. Siguiendo con el orden de ideas de lo que tú me estás diciendo, ¿cómo se ve una práctica de Qigong imperial después de una iniciación? Que Ajá, me estás hablando de 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde. ¿De qué se trata? ajá. Entonces la persona, esto es una bobada lo que voy a decir, me disculpo de antemano por la bobada que voy a decir. La persona se para en un sitio ventilado, iluminado, bien rico, bien bonito, bien que se sienta como que tiene energía bonita, ¿no? Chi es energía bonita, es energía cósmica, es y prana, neuma, fufaca, gracia de Dios, pongan el nombre que queramos, es toda la misma, es una energía hermosa, es energía que tiene la información de la vida. Entonces pares en un sitio donde haya esa energía y donde la Claro, sienta, ¿no? Y claro. como no necesita más, no te dije poner ni música, ni campanitas tibetanas, ni saumerios, ni eh, inciensos, ni ponerse un traje de nada, ni hacerse hacia el nororiente, ni nada. Simplemente se para en un sitio en donde se siente así. Entra en estado mental de Qigong o entra en Zen. Para Ok. entrar en Zen, ha aprendido previamente a alinear el cuerpo, a disfrutar de su respiración, a sentir su cuerpo, a soltar su cuerpo, las 9 puertas, las diferentes partes, y a sonreír del corazón. Mm, Eso se llama los pasos, que entonces ahí volvemos a las técnicas, la secuencia técnica del procedimiento operativo estandarizado para entrar en Zen. Pero eso es, ok. cada uno es una destreza, entonces aprendió esas destrezas e inmediatamente entra en Zen. Cuando entra en Zen, el cuerpo solito empieza a generar, a tener más aumento del caudal de energía por sus meridianos y empieza a moverse. Y eso se llama generar flujo de chi. Entonces se pega una disfrutada de su flujo de chi como cuando te metes al mar y dejas que las olas jueguen contigo. Sí, Tú te estás moviendo, pero te estás moviendo porque las olas te están de moviendo. acuerdo. Esto es exactamente igual, pero con unas olas mucho más grandes, pues son olas de energía cósmica. Entonces, entras en participación y en pertenencia con esa respiración gigante, que lo que hace es que sin tener que entenderla, participes, Mm, pertenezcas, mm, fluyas. Pero cuando participamos, pertenecemos, fluimos, pues obviamente se aumentó el caudal. Y cuando se aumenta el caudal, lo que los maestros se dieron cuenta es que está la oportunidad de llevar ese caudal profundo a los lagos donde se reserva la energía, que se llaman los Dantien, los campos del elixir. Entonces hay una destreza para llevar esa energía y guardarla, para que esa energía quede palpitando y guarde todo el día. Es como cargar la batería del celular. de acuerdo. Son muy coloquiales las analogías que estoy haciendo, pero entonces ya cargado el celular, pues ya. Entonces voy a volver a la pregunta que hiciste, ¿cómo se ve una práctica de Qigong? No importa, porque es como si uno dijera, ¿usted cómo hace cómo es la carga de su celular? No importa, la conecto y ya, pero realmente cargar el celular no es lo importante. Lo Claro, importante es que con el celular cargado puedo usarlo después. Lo importante es que con esos 10 o 15 minutos de práctica tengo 23 horas y 45 minutos para estar mucho más saludable, mucho más conectado, mucho más claro, mucho más equilibrado y mucho más vital. claro, pero La no son práctica no importa. poses, no son poses y no son movimientos físicos que estás Hay, haciendo. hay. Ah, ok, ok. Práctica tiene
si lo miramos desde la perspectiva de las destrezas, tiene dos destrezas grandes: generar flujo de energía, reservar esa energía. Ujú. Yang Yin. Pero para hacer cada una de esas cosas hay una serie de cositas Entiendo. que son técnicas. Y hay una manera de practicar que se llama utilizar patrones dinámicos. Después de alinear, de disfrutar de la respiración, de sentir el cuerpo, de soltar el cuerpo y de sonreír de corazón, o sea, después de entrar en Zen, en esa suave brisa que te mece como árbol, puedes usar un patrón dinámico, ¿no? Las 18 manos de Lohan, las 12 formas de metamorfosis de los tendones, las 18 técnicas terapéuticas, hay miles. Entonces puedo empujar montañas, o puedo levantar el cielo, o puedo cargar la luna. ¿Y eso qué va a hacer? Que va a mover energía específicamente por algunos meridianos para que entonces esa energía genere más manifestación en algunos órganos, en algunos sistemas, pero eso ya es pues el uso como del control de la televisión con el que cambio de canal para ver lo que necesito o para que ocurra lo que necesito. Es que tengo un problema emocional y en la emoción me genera mucha ansiedad. Bueno, pues entonces trabajemos en esos meridianos que van a relacionarse con ese postulado y ese principio activo que se llama tierra. Entonces el ejercicio podría ser 3 levels to the ground, o podría ser bla, bla, bla. Entonces ese es el uso de patrones dinámicos. Todas las veces que lo practicas y que las personas que has iniciado lo practican, sí o sí, después de llevar el procedimiento, ¿entran en Zen o pueden haber días que no necesariamente pueden entrar en Zen? Deberían siempre poder acceder a ese estado Zen, que no es un estado de conciencia alterada, es un estado de conciencia ampliada. Por lo tanto, Mm, siguen conscientes y siguen centrados, y si ocurre alguna emergencia o si tienen que abrir el ojo porque pasó algo, está perfecto. Pero ujú. están con una conciencia ampliada, porque Zen no es estar en un estado alterado, es estar presente, completamente aquí y enfocado, pero con un enfoque de segunda atención, una atención más ampliada. Entonces, Mm, debería siempre ocurrir que puedan hacer eso, porque pues para eso se entrenan en la iniciación y lo hacen tantas veces que luego se vuelve second nature. claro. Interesante. Hablaste, o sea, al principio hablaste que tú eras carnívoro, ¿no? Omnívoro. Ok, hoy en día comes de todo, me imagino. Soy profundamente vegano entre comidas y soy vegano cuando tomo ron y fumo tabaco, porque el ron y el tabaco son veganos totalmente, pero soy omnívoro. Pero, porque dices que hay dos tipos de energía, está la energía que nosotros podemos, con la que nosotros podemos conectar, que es la energía divina del cosmos, ¿no? Y está la otra energía que nosotros consumimos a través de la comida. Entonces, quiero saber qué opinas de la energía que consumimos a través de la comida. O sea, Me parece importantísima. Mientras más conscientes seamos de cómo nos alimentamos y de qué nos alimentamos, vamos a tener mejor estructura. mm, Entonces, la energía natural nos va a permitir una conexión con la estructura. La energía cósmica nos va a permitir una conexión con la información. mm, Información divina encuentra conexión natural. Principio activo femenino, la estructura, la magna mater, la gran materia, requiere de la luz, y la luz requiere de la estructura. ujú, Entonces, el principio activo masculino, información cósmica que baja, si no encuentra estructura, pues sigue flotando por todo el se universo. pierde, claro. Pero estructura que no recibe información es eso, estructura. Pero estructura que recibe información, información que encuentra estructura, forma vida. Por lo tanto, ser consciente de qué como y cómo como, y ser consciente de qué respiro y cómo respiro, me permite esa conjunción ideal para la vida. Cuando yo trabajo con Qigong Imperial, no me meto en el tema de alimentación porque afortunadamente es un tema en el que sí hay mucho conocimiento y mucho Y mucha desarrollo ya. conciencia, exacto. Entonces, ¿para qué meternos en la conciencia si ya eso está, en la conciencia a través de qué comer y cómo comer, si ya está? Metámonos en lo que casi que no hay, que es la conciencia de cómo recibo esa información. Claro, pero ¿qué pasa si la persona come carne? ¿Cómo? ¿Qué pasa si la persona come carne? Pues mi sifu, siendo chino, come carne. Ah, ok. Y el sifu de mi sifu, su sikong, comía carne. Sifu Lao Chinhua y Sifu Ho Fat Nam. ¿Por qué? Porque en esa tradición se come carne.
O sea, no quiere decir que porque está comiendo muerto, o sea, un animal muerto que tiene su energía y demás, va a alterar mi estructura. Estás picando la lengua para hablar de temas con los que no me quiero meter. Piti, dale. Comer muerto quiere decir que cuando comes vegetales no son muertos. Un brócoli Eh, que pasa por el horno o una zanahoria que metes a la licuadora. pues ya ahí lo mataste. No, no digamos, bueno, de acuerdo, pero no tiene sangre. Entonces lo que define la vida es la sangre. Por eso no me quiero meter en ese tema porque vamos a pisar tantos callos de las personas que con mucha razón y con mucha conciencia son o veganos o vegetarianos o cualquiera de esas, que no tiene sentido. Seamos más conscientes, pero te voy a contestar cómo lo hago yo. No quiere decir que así sea. Yo prefiero saber que tengo acceso a dos mundos: el mundo de las plantas y el mundo de los animales, el mundo de la decodificación primaria y el mundo de la decodificación secundaria, el mundo que agarra esa información y a través de la estructura la decodifica para que yo la pueda comprender. En Mm, ese mundo me parece importantísimo, si estoy accediendo al mundo de las plantas, poder comer troncos, cortezas, ramas, pero poder comer flores, hojas, brotes, pero poder comer frutos, frutas, pero poder comer tubérculos, raíces, pero poder comer granos, semillas, de muchas especies. Mientras más granos, perdón, mientras más tejidos de esos 5 procesos elementales tenga, pues más estructura voy a tener. Y cuando tengo esa decodificación, eso me da acceso, como quien dice, a las vocales con las que puedo conectarme con la comprensión de la realidad en la que vivo. Pero la poesía de la vida, la letra escondida entre frase y frase, está escondida a través de la segunda decodificación. Cuando los animales que se alimentan de esa primera decodificación recodifican, redecodifican, permiten comprender más profundamente. mm. Por lo tanto, de la misma manera que hay 5 tejidos acá, pues acá hay 5 tejidos también. Entonces debo comer cosas que tengan que ver con los huesos, para ponerlo en palabras bien sencillas, con los huesos, con las vísceras, con los líquidos, la sangre, la leche, con los músculos, con las grasas, con la piel, con la grasa. Entonces, si yo me alimento más conscientemente, más intencionalmente, de más tejidos, de más plantas y de más tejidos, de más animales, voy a tener la primera y la segunda decodificación que me permiten tener la estructura para captar mayor información. Me encanta. Entonces, así no nos metemos pues en si es sangre o no, y si es vida o no, si es muerto o no. ¿Y el alcohol? Salud. Por eso te digo que yo soy vegano cuando tomo ron y cuando tomo tabaco, porque soy del camino imperial y en el camino imperial no tengo ninguna restricción de ningún tipo. Ok. Me encanta el ron, me encanta el mezcal, me encanta el vino. Tomo vino todos los días con la comida. Me encanta. No intoxica el cuerpo. No estoy diciendo que no intoxique el cuerpo. De forma moderada y consciente, lo que permite en el camino imperial, no estoy hablando de los otros caminos, De acuerdo. despertar la conexión con el recuerdo del espíritu. Por eso se llaman spirits, ¿no? Mm, Entonces, cuando yo tengo, no me voy a meter en este tema de nuevo, no, cuando tengo el ingrediente o la materia prima específica es distinta a cuando la paso por un proceso de transformación que le dé conexión con la tierra, por ejemplo, un proceso de fermentación. Y cuando después de pasar por un proceso de fermentación lo destilo, le saco el espíritu. Entonces, la cebada es distinta a una cerveza, pero el alcohol destilado es distinto porque pasó por el proceso de ser el ingrediente o la materia prima, su fermentación y su destilación. Pero si después de destilado se queda en una bodega en el sitio donde eso creció, va a recibir la turbulencia, la luminosidad, la fuerza, la información de ese sitio. Por eso, pues, un vino Gran Reserva que estuvo 3 años en una barrica en la bodega del sitio donde creció, pues va a tener una información distinta. Y claro. un ron de 25 años o un whisky single malt de 30 años, pues va a tener una información distinta, va a tener espíritu. Va a ser como la botella del genio, que cuando la destapa le sale su espíritu y le sale su genio. Claro. Y eso lo recibo.
Entonces, yo no Interesante. estoy diciendo que no se intoxiquen a través del alcohol. El alcohol intoxica si está manejado mal y además si es alcohol joven, más. Claro. Pero si es un alcohol añejo, sabio, con un genio, con un espíritu de un profundo conocimiento y que además está dispuesto, si la persona tiene el vehículo suficiente para transmitirlo, la persona lo recibe. Piti, para terminar esta conversación, que de verdad, wow, me puedo quedar horas hablando contigo y deshojando todo eso poco a poco. Y todos los Eh, temas sobre los que yo he dicho que no nos vamos a meter. sí, sí, en todos esos temas en los que me has dicho que no nos vamos a meter. Pero para terminar todo esto, me gustaría preguntarte por qué haces lo que haces. Yo creo que, como bien lo decías cuando hablabas de sincronicidad y flujo, cuando a través del camino que vamos caminando, vamos encontrando el lugar que debemos ocupar y la parte que debemos cumplir, todo empieza a fluir. Y cuando todo empieza a fluir, entonces ocurre como ese círculo virtuoso. Fluye porque estamos ocupando el lugar y cumpliendo la parte. Mm, Pero cumplimos la parte y ocupamos el lugar para que fluya. Por lo tanto, el flujo es la manifestación de que estamos cumpliendo el propósito y que de arriba nos están diciendo, por ahí es. mm, Entonces, cuando encontré ese camino en el que puedo, por el acceso que tengo y he tenido al mundo de las culturas ancestrales, no a todas, pero a muchas de las culturas ancestrales, no solamente de Oriente, sino ahora que trabajo muchísimo con nuestros payés, con nuestros chamanes, con nuestros taitas, con nuestros mamos, con nuestros kumus, muy de cerca trabajo con ellos y entonces también puedo ver este mundo ancestral que tenemos tan a la mano, aquí tan cerquita, pues eso me permite no pensar que yo me voy a ir a una maloca a estar con William Yukuna o con Rodrigo Tanimuca o con Mamo Rumaldo de por vida. No, ese es su mundo. Pero en ese mundo puedo aprender para poder alimentar más esas pequeñas trampas del mundo occidental moderno que nos hagan más conscientes, más libres y más plenos. Entonces, si puedo hacer eso y con eso fluyo, pues entonces creo que estoy ocupando mi lugar y cumpliendo mi parte y entonces estoy pleno. me encanta. De verdad que qué sabiduría. O sea, wow. Hace rato no me sentaba a hablar con una persona con tanta sabiduría. O sea, cada palabra que tú dices Wow. em, llena, expande, conecta. De verdad que mil gracias, Piti. Mil, mil, mil gracias por esa energía, por esa sabiduría, por ese espacio, por todo lo que nos estás brindando y por esa expansión. Yo aquí estoy como, no, yo estoy vibrando, de verdad, no sé cómo explicar, de mi cuerpo está vibrando con toda esta información que tú nos estás pasando. Qué rico. Pues espero, uno, verte de nuevo para que abramos más de esos temas que dijimos que no íbamos a hablar. Sí. Y dos, que me invites a que muy pronto con tu comunidad, más las otras comunidades que se unan, podamos hacer una iniciación de Qigong Imperial en tu territorio. Te mando un abrazo y te doy De eso puedes estar absolutamente seguro en cuanto este episodio lo escuchen muchas personas que sé que lo van a escuchar. Vamos a tener de si Dios quiere aquí en menos de un mes. menos de un mes, no sé, por mi agenda, pero en menos de, pero esto, Bueno, qué rico. Muchísimas gracias por tu invitación y espero que me mandes copia de esto y yo también me pueda meter a oírlo por las plataformas en las que estás. así es, Piti, mil gracias. Mil gracias por tu tiempo, tu energía y tu espacio. A ti.